Nunca imaginé que el día más normal de mi vida terminaría siendo el día en que dejaría de ser quien creía que era. No hubo señales. No hubo advertencias. Solo un momento, un pequeño error, un accidente tan insignificante, que cualquiera lo habría ignorado. Pero yo no. Y ojalá lo hubiera hecho. Porque hay cosas en esta vida, que una vez que las descubres, no puedes volver a olvidar. Y ese día, descubrí que toda mi vida había sido construida sobre una mentira. Si me hubieras preguntado hace unos años cómo era mi infancia, te habría dicho que fue tranquila. Incluso feliz. No recuerdo gritos constantes. No recuerdo abandono. No recuerdo carencias. Recuerdo a mi madre. Siempre ella. Siempre presente. Demasiado presente. Era el tipo de madre que no solo cuidaba, sino que controlaba cada detalle sin que te dieras cuenta. Sabía cuándo llegaba. Sabía con quién hablaba. Sabía incluso lo que sentía, antes de que yo mismo lo entendiera. En ese momento, lo llamaba amor. Pero ahora, mirando hacia atrás, empiezo a preguntarme si no era otra cosa. Había algo en mi vida que siempre estuvo, pero que nunca supe cómo nombrar. Un vacío. No era tristeza exactamente. Tampoco soledad. Era más como una pieza faltante en un rompecabezas. Algo que no encajaba. Y ese algo tenía nombre. Mi padre. Recuerdo la primera vez que pregunté por él. Era pequeño. Lo hice con la inocencia de un niño que solo quiere entender su mundo. ¿Dónde está mi papá? Mi madre se quedó en silencio. No fue un silencio normal. Fue un silencio pesado, incómodo, casi peligroso. Luego respondió. Él no es parte de nuestras vidas. Eso fue todo. Sin detalles. Sin historia. Sin emoción. Como si estuviera hablando de alguien que nunca existió. Con el tiempo, dejé de insistir. No porque no quisiera saber, sino porque entendí algo importante. Había temas que no debían tocarse. Cada vez que lo mencionaba, su rostro cambiaba. Se volvía frío. Distante. Como si activara una versión de ella que yo no conocía. Y eso me asustaba. Así que me adapté. Aprendí a vivir con el vacío. Aprendí a ignorar la duda. Aprendí a no hacer preguntas. Pero la verdad siempre deja huellas. Aunque no quieras verlas. Había detalles. Pequeños, pero constantes. Fotos familiares incompletas. Álbumes donde siempre faltaba alguien. Momentos que parecían editados. Recuerdo una foto en particular. Era mi cumpleaños. Yo estaba sonriendo, mi madre a mi lado. Pero había un espacio extraño. Como si alguien hubiera sido recortado de la imagen. En ese momento no le di importancia. Ahora, no puedo dejar de pensar en ello. Nuestra casa siempre fue ordenada. Demasiado ordenada. Todo tenía su lugar. Todo tenía reglas. Había cajones que no debía abrir. Habitaciones donde no debía entrar sin permiso. Objetos que no debía tocar. Y esa caja. Esa maldita caja que cambió todo. La encontré cuando tenía unos 12 años. Estaba escondida en el armario de mi madre. No era llamativa. Era simple. Pero había algo en ella. Algo que me hacía sentir que no pertenecía a ese lugar. Como si estuviera ahí, pero no debiera ser encontrada. Intenté abrirla. Y entonces, escuché su voz. ¿Qué estás haciendo? Me giré. Estaba detrás de mí. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. Pero su mirada no era la de siempre. No gritó. No perdió el control. Pero su tono fue más aterrador que cualquier grito. Deja eso. Caminó hacia mí lentamente, tomó la caja, y la guardó. Sin explicaciones. Sin palabras. Solo silencio.
Pero ese silencio dijo todo. Esa noche no pude dormir. Por primera vez. No me sentía completamente seguro en mi propia casa. No porque mi madre fuera peligrosa, sino porque había algo que no entendía. Algo oculto. Algo importante. Pero una vez más, decidí ignorarlo. Porque enfrentar la verdad da más miedo que vivir en la duda. El tiempo pasó. Crecí. Maduré. Pero nunca olvidé esa sensación. Ese pequeño ruido en el fondo de mi mente. Diciéndome que algo no estaba bien. Y entonces, llegó ese día. El día que todo salió a la luz. Era un día completamente normal. Mi madre había salido temprano. La casa estaba en silencio. Y por alguna razón, decidí limpiar. No era algo que solía hacer. Pero ese día, sentí la necesidad. Como si algo dentro de mí me estuviera guiando. Moví muebles. Limpié estantes. Organicé cosas. Hasta que llegué al viejo mueble del salón. Pesado. Antiguo. Cuando lo empujé, escuché algo caer. Un golpe seco. Detrás del mueble. Me agaché. Metí la mano. Y saqué una carpeta. Vieja. Cubierta de polvo. Olvidada. O tal vez, escondida. En ese momento, algo cambió. No sé cómo explicarlo. ¿Qué sentí? Que no debía abrirla. Que debía dejarla ahí. Que debía ignorarla. Pero no lo hice. Porque la curiosidad siempre es más fuerte que el miedo. Abrí la carpeta. Y en ese instante, sin saberlo, mi vida anterior terminó. Abrí la carpeta con una sensación extraña, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no entendía. Mis dedos temblaban. No era miedo exactamente, era algo más profundo. Como una advertencia. Como si una parte de mí estuviera gritando. No lo hagas. Pero ya era demasiado tarde. Lo primero que vi fue un papel doblado. Lo abrí lentamente. Y ahí estaba. Mi nombre. Claro. Inconfundible. Pero algo no encajaba. Lo miré otra vez. Y entonces lo noté. El apellido. No era el mío. Parpadeé varias veces. Pensé que tal vez estaba leyendo mal. Que tal vez era un error. Pero no lo era. Ese documento decía que yo era alguien más. Sentí un vacío en el pecho. Como si algo dentro de mí se hubiera soltado de golpe. No, esto no es posible. Empecé a hablar en voz alta. Como si alguien pudiera escucharme. Como si decirlo hiciera que dejara de ser real. Pero la verdad no funciona así. No desaparece solo porque la ignores. Seguí revisando. Cada hoja era peor que la anterior. Había registros médicos, fechas que no coincidían, firmas que no reconocía. Y entonces, lo encontré. Era un documento oficial. Sellado. Antiguo. Y en la parte superior, decía claramente. Acta de nacimiento. Mi respiración se detuvo. Lo abrí. Y todo se rompió. El nombre del bebé era el mío. La fecha coincidía. Pero el nombre de la madre no era el de la mujer que me crió. Sentí que el suelo desaparecía. Literalmente. Tuve que apoyarme en el mueble para no caer. Mi mente estaba en blanco, pero mi corazón. Con una fuerza brutal. ¿Quién soy? Esa pregunta nació en ese instante. Y desde ese momento, ya no me dejó en paz. Pensé que ya no podía ser peor. Que eso era lo más impactante. Pero me equivocaba. Porque dentro de la carpeta había un sobre. Era diferente, había más documentos. No era oficial. No tenía sellos. Solo tiempo.
El papel estaba amarillento. Las esquinas desgastadas. Como si hubiera sido guardado durante años. Esperando a que alguien lo leyera. Lo sostuve en mis manos, sin abrirlo. Podía sentir mi corazón en la garganta. Sabía que lo que estaba dentro iba a cambiarlo todo. Y por un segundo, consideré no hacerlo. Pensé en cerrar la carpeta. Dejar todo como estaba. Volver a mi vida normal. Fingir que nunca lo encontré. Pero la verdad, ya había empezado. Y cuando empieza, no se detiene. Abrí el sobre. Con cuidado. Como si el papel fuera frágil. Como si pudiera romperse, igual que yo. Desdoblé la hoja. Y leí la primera línea. Si estás leyendo esto, significa que ya sabes la verdad. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Esa frase no dejaba espacio para dudas. La letra era delicada. Casi temblorosa. Pero había algo en ella. Algo profundamente humano. Algo real. Comencé a leer. Sé que este momento llegará algún día, y he vivido con ese miedo, desde que te dejé. Mi corazón se detuvo. Te dejé. Esas palabras se clavaron en mí. La carta hablaba de una mujer. Joven. Asustada. Sola. Hablaba de decisiones imposibles. De noches sin dormir. De lágrimas que nadie vio. Hablaba de amor. Un amor tan grande que dolía. Y entonces lo entendí. Esa mujer era mi madre. No el tipo de dolor que gritas. No el tipo de dolor que puedes explicar. Era más profundo. Más silencioso. Era el tipo de dolor que te deja sin identidad. Mi madre biológica. No me abandonó. Me protegió. Había algo en su vida. Algo oscuro. Algo peligroso. Y la única forma de salvarme era dejarme ir. Pero había algo más. Algo que me destruyó por completo. En la carta decía claramente. Le pedí que te dijera la verdad cuando fueras mayor. Mi respiración se cortó. Le confié mi mayor tesoro, con la condición de que nunca te mintiera. Silencio. Total. En ese momento, todo encajó. No fue solo una omisión. No fue solo miedo. Fue una promesa rota. Y la persona que rompió esa promesa fue la mujer que me crió. Me dejé caer al suelo. La carta aún en mis manos. No podía llorar. No podía pensar. Solo podía sentir. Como todo lo que creía se desmoronaba. En medio de todo ese caos. Solo había una pregunta. Una sola. ¿Por qué? No sé cuánto tiempo estuve ahí. Minutos, horas. Pero cuando finalmente reaccioné, ya no era la misma persona. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Y entonces, lo escuché. La puerta. Mi madre había vuelto. Y por primera vez en mi vida, no sentí alivio al escucharla. Sentí algo diferente. Tensión. Porque ahora, yo sabía algo. Y ella también lo sabría. Me levanté lentamente. Con la carpeta en las manos. Cada paso que daba se sentía pesado. Como si caminara hacia algo inevitable. La vi entrar. Y en el momento en que nuestros ojos se encontraron, todo quedó claro. Ella vio la carpeta. Y su expresión lo dijo todo. Miedo. Puro miedo. La puerta se cerró lentamente detrás de ella. Ese sonido, normalmente insignificante. Ese día, pareció marcar el inicio de algo irreversible. Ella dejó las llaves sobre la mesa. Un gesto cotidiano. Pero sus ojos no estaban en sus manos.
Estaban en mí. Y luego. En la carpeta. No dijo nada. No preguntó nada. No necesitaba hacerlo. Porque en ese instante, los dos sabíamos exactamente lo que estaba pasando. Nos quedamos mirándonos. En silencio. Un silencio tan profundo, que dolía. Yo esperaba que hablara. Que explicara. Que dijera algo, cualquier cosa. Pero no lo hizo. Y eso, me rompió más que cualquier mentira. ¿Quieres explicarme esto? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Pero por dentro. Estaba temblando. Levanté la carpeta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero aún así. No respondió. Dime la verdad. Esta vez, no pude contenerme. Toda la confusión, todo el dolor. Se convirtió en algo más. Rabia. No solo por lo que descubrí. Sino por los años. Por cada momento. Por cada vez que confié. Ella dio un paso atrás. Como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Se llevó la mano al pecho. Respiró profundamente. Y entonces. Habló. Lo siento. Solo eso. 2 palabras. Pero no eran suficientes. No después de toda una vida. Eso no es una explicación. Mi voz bajó. Pero ahora era más peligrosa. Más fría. Quiero la verdad. Toda. Ella cerró los ojos. Como si estuviera reuniendo fuerzas. Como si supiera que lo que estaba a punto de decir iba a cambiarlo todo. Eres adoptado. El mundo se detuvo. No hubo música. No hubo drama. Solo silencio. Sabía que esa era una posibilidad. Después de ver los documentos. No era una sorpresa total. Pero escucharlo. De su boca. Fue diferente. Fue real. Definitivo. Pero no es lo que piensas. Siempre dicen eso. Siempre. Como si hubiera una forma de suavizar algo así. Pero no la hay. Me pidió que me sentara. No lo hice. No podía. Porque si me detenía. Sentía que iba a romperme por completo. Así que me quedé de pie. Escuchando. Tu madre no podía cuidarte. Cada palabra era como una aguja. Estaba en una situación muy difícil. No entró en detalles. No al principio. Pero lo que dijo después. Lo cambió todo. No quería dejarte. Su voz se quebró. Pero no tenía otra opción. Sentí algo extraño. Porque por primera vez. No estaba escuchando sobre una mentira. Estaba escuchando dolor. Me pidió que te cuidara. Hizo una pausa. Y que cuando fueras mayor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te dijera la verdad. Ahí estaba. La parte que más dolía. ¿Por qué no lo hiciste? Mi voz ya no tenía rabia. Solo decepción. Y eso. Fue peor. No pude. Silencio. Cada año que pasaba, se hacía más difícil. Bajó la mirada. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? La miré directamente. Y lo dijo. Miedo de perderte. Y ahí fue cuando todo se volvió complicado. Porque quería odiarla. De verdad quería hacerlo. Pero no podía ignorar algo. Ella no me había abandonado. Ella se quedó. Me crió. Me cuidó. Me amó. Y aún así. Me mintió. Eres mi hijo. Lo dijo con firmeza. Como si eso pudiera borrar todo lo demás. Como si eso fuera suficiente. Pero no lo era. No soy solo tuyo. Las palabras salieron sin pensar. Y en ese momento. La vi romperse. Ninguno dijo nada después. No había más palabras. Solo emociones.
demasiado grandes para expresarlas. Esa noche, algo cambió dentro de mí. No era solo la verdad. Era la necesidad. La necesidad de entender. De saber. De encontrar la otra parte de mi historia. Porque ahora sabía algo con certeza. Mi vida no era completa. Y ya no podía seguir ignorándolo. Si ella no era mi madre. Entonces, ¿quién lo era? Esa noche no dormí. No porque no pudiera, sino porque ya no era la misma persona. Me acosté en mi cama, mirando al techo, pero mi mente estaba en otro lugar. En la carpeta. En la carta. En esa mujer, que ahora sabía que existía. Mi verdadera madre. Cada segundo, sentía como si mi vida anterior se alejara más. Como si todo lo que conocía, se estuviera desvaneciendo lentamente. Por un lado, la mujer que me crió. La que estuvo ahí en cada momento. La que me cuidó cuando estaba enfermo. La que celebró mi cumpleaños. Y por otro, una desconocida. Una mujer que me dio la vida, y desapareció de ella. Dos realidades. Dos verdades. Y yo, atrapado en medio. A las 3 de la mañana, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. No podía ignorarlo. Necesitaba respuestas. No por curiosidad, sino porque ya no sabía quién era. Y la única forma de descubrirlo era encontrándola. El silencio en la casa era diferente. Pesado. Incómodo. Mi madre estaba en la cocina. Preparando café. Como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. Nos miramos. Y por primera vez, no supe qué decir. Voy a buscarla. Las palabras salieron directas. Sin rodeos. Ella se quedó inmóvil. ¿A quién? Sabía una respuesta. Pero aún así, preguntó. A mi madre. Silencio. Cerró los ojos. Respiró profundamente. No sabes lo que estás haciendo. Esa frase me molestó más de lo que esperaba. No lo sé. Porque nunca me lo dijiste. Ella dejó la taza sobre la mesa. Sus manos temblaban. No es tan simple. Nunca lo ha sido. Nos miramos. Y en ese momento, no éramos madre e hijo. Éramos dos personas. Separadas por una verdad. Finalmente, se dio. No tengo mucha información. Fue hacia un cajón. Uno que nunca antes había abierto frente a mí. Y sacó algo. Una pequeña libreta. Me la entregó. Esto es todo lo que tengo. La abrí lentamente. Había nombres. Direcciones. Fechas. Algunas tachadas. Otras incompletas. Pero había algo más. Un nombre. Uno que no estaba tachado. Lo leí en voz baja. Y en ese instante, sentí algo. No sabía qué era. Pero era fuerte. Como si ese nombre tuviera poder sobre mí. No vayas. Levanté la mirada. No sabes lo que hay detrás de todo esto. Su voz no era autoritaria. Era asustada. Y fue ahí cuando lo sentí. Esto no era solo una historia de adopción. Había algo más. Algo que ella no quería decir. Algo oscuro. Cerré la libreta. Necesito saber. No fue una petición. Fue una decisión. Tomé mis cosas. Cada paso hacia la puerta. Se sentía como un punto de no retorno. Si sales, nada volverá a ser igual. Me detuve. Pero no me giré. Ya no lo es. Y salí. El aire afuera se sentía diferente. Más frío. Más real. Como si el mundo supiera. Que yo ya no era el mismo. Miré la libreta.
Ese nombre. Esa dirección. Era todo lo que tenía. Pero era suficiente. El lugar no estaba lejos. Pero cada minuto se sentía eterno. Mi mente no dejaba de pensar. ¿Y si no quería verme? ¿Y si no estaba? ¿Y si todo esto era un error? Pero había una pregunta más fuerte que todas. ¿Y si sí? Llegué. Era una zona antigua. Casas desgastadas. Calles silenciosas. No era lo que esperaba. Pero en el fondo, sentí que tenía sentido. Me acerqué. Levanté la mano. Y dudé. Porque sabía que después de ese momento, no habría vuelta atrás. Toqué la puerta. Una vez. 2 veces. Silencio. Y entonces. Pasos. Desde adentro. Lentos. Cercanos. La puerta comenzó a abrirse. Mi corazón latía con fuerza. Y en ese instante, supe algo. Lo que estaba a punto de ver. Iba a cambiar mi vida. Otra vez. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Ese pequeño espacio entre la oscuridad del interior y la luz de la calle, parecía una línea entre 2 vidas. La que conocía, y la que estaba a punto de descubrir. Mi corazón latía con tanta fuerza, que podía escucharlo en mis oídos. Y entonces, la puerta se abrió completamente. No era quien esperaba. Frente a mí había una mujer mayor. Cabello gris. Rostro cansado. Ojos que parecían haber visto demasiado. No era joven. No era la imagen que había creado en mi mente. Pero había algo. Algo en su mirada. Que me hizo quedarme en silencio. Sí. Su voz era suave, pero firme. Por un segundo, no pude hablar. Todo lo que había preparado en mi mente desapareció. Yo, estoy buscando a alguien. Sentí lo torpe que sonaban mis palabras. Pero era lo único que podía decir. Saqué la libreta. Mis manos aún temblaban. Le mostré el nombre. Y en ese instante, todo cambió. Sus ojos se abrieron ligeramente. No fue exagerado. No fue dramático. Pero fue suficiente. Porque lo reconoció. Lo supe en ese momento. No dijo nada de inmediato. Solo miró el nombre. Y luego me miró a mí. Como si estuviera tratando de encajar piezas. Como si estuviera viendo algo. Que no esperaba. ¿Quién eres? Esa pregunta. No era casual. No era curiosidad. Era reconocimiento. Tragué saliva. Creo que soy su hijo. El aire se volvió pesado. Silencio. Largo. Incómodo. La mujer dio un paso atrás. Se llevó la mano a la boca. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que nunca vendrías. Sentí como si el mundo se detuviera otra vez. Mi mente empezó a correr. ¿Quién era ella? ¿Cómo sabía de mí? ¿Por qué no parecía sorprendida, sino aliviada? Pasa. Abrió la puerta completamente. Y sin saber por qué, confié. Entré. La casa era antigua. Pero no estaba abandonada. Había vida. Fotos. Recuerdos. Objetos que contaban historias. Y entonces, los vi. En una pared. Había varias fotografías. Una en el centro. Una que me dejó sin aire. Era un bebé. Y ese bebé. Era yo. Me acerqué lentamente. No había duda. Era yo. Pero había algo más. Al lado del bebé. Había una mujer joven. Sonriendo. Sosteniéndome. Ella es tu madre. La voz de la mujer mayor. Sonó detrás de mí.
Sentí un nudo en la garganta. ¿Dónde está? Esa fue la única pregunta que importaba. No respondió de inmediato. ¿Y eso? No fue buena señal. Hay cosas que no sabes. Siempre hay cosas que no sabes. Pero su tono era diferente. Pesado. Como si lo que estaba a punto de decir no fuera fácil. Ella no vive aquí. Mi corazón dio un salto. ¿Dónde está? La mujer dudó. Por primera vez. Parecía insegura. Hace años, tuvo que irse. ¿Irse a dónde? Silencio. No era solo que no estuviera. Era la forma en que lo decía. Como si hubiera más. Mucho más. Tu madre estaba en problemas. Ahí estaba. La parte que faltaba. Personas peligrosas. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué tipo de personas? Pero ella no respondió directamente. Me miró. Como si estuviera decidiendo cuánto podía decir. Y puede que todavía lo esté. Silencio. Total. Por primera vez. Sentí algo diferente. No era solo curiosidad. No era solo dolor. Era miedo. Real. Si mi madre estaba en peligro. Entonces. ¿Yo también lo estaba? Necesito encontrarla. Mi voz era firme. Más firme que nunca. No sabes en lo que te estás metiendo. Ya había escuchado eso antes. Pero esta vez. Se sentía diferente. Más real. Más urgente. Ya estoy dentro. No había vuelta atrás. Ya no. Ella suspiró. Y finalmente. Me dio algo. Una dirección. No actual. Pero reciente. Suficiente. Tomé el papel. Lo miré. Y supe. Que este no era el final. Era solo el comienzo. Salí de esa casa con la dirección en la mano. Pero con algo más pesado en el pecho. Ya no era solo una búsqueda. Ya no era solo curiosidad. Ahora había algo más. Peligro. Podía sentirlo. Aunque no sabía exactamente por qué. Antes de irme. La mujer mayor me dijo algo. Algo que no pude sacar de mi cabeza. Si decides seguir, no mires atrás. En ese momento no entendí completamente lo que significaba. Pero pronto. Lo haría. Subí al transporte. Mirando esa dirección una y otra vez. Era un lugar más alejado. Menos familiar. Y mientras más me acercaba, más extraña se sentía la atmósfera. Como si estuviera entrando en una parte de la historia que nunca debí descubrir. Fue algo pequeño. Tan pequeño. Que cualquiera lo ignoraría. Pero yo no. Cuando bajé, vi un auto estacionado al otro lado de la calle. No tenía nada especial. Pero el motor estaba encendido. Y alguien estaba dentro. Observando. Intenté ignorarlo. No todo gira alrededor de ti, me dije. Pero aún así. Algo no se sentía bien. Caminé. Pero mis sentidos estaban alerta. La dirección me llevó a un edificio viejo. Deteriorado. Paredes desgastadas. Ventanas sucias. No era el tipo de lugar donde imaginas que alguien reconstruya su vida. Era el tipo de lugar donde la gente se esconde. Me detuve frente a la puerta. Respiré profundo. Y entré. Oscuro. Silencioso. El tipo de silencio que no es tranquilo. El tipo que te hace sentir observado. Mientras subía las escaleras. Lo escuché. Pasos. No los míos. Detrás de mí. Me detuve. Los pasos también. Giré lentamente. Nada. Pero eso no me tranquilizó. Porque sabía
que no lo había imaginado. Llegué al número. La puerta estaba cerrada. Pero había algo extraño. Estaba entreabierta. Mi instinto me dijo que no entrara. Que me fuera. Pero otra voz, más fuerte, me dijo que este era el momento. El momento que había estado buscando. Extendí la mano. Empujé la puerta lentamente. Y entré. Desorden. Papeles por el suelo. Muebles movidos. Como si alguien hubiera estado buscando algo. O huyendo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esto no era normal. Esto no era una simple búsqueda. En una mesa. Había un objeto. Un sobre. Similar al que había encontrado antes. Pero más reciente. Lo abrí. Y lo que leí me dejó helado. Si encontraste esto, es porque ya estás en peligro. Mi respiración se detuvo. Esto ya no era solo sobre el pasado. Esto era sobre el presente. Sobre ahora. Sobre mí. Te han estado observando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Instintivamente. Miré hacia la puerta. No era una sensación. Era real. No confíes en nadie. Las palabras. Pesaban. Ni siquiera en ella. Silencio. Mi mente se quedó en blanco. ¿Se refería a mi madre adoptiva? ¿A la mujer que conocí? ¿A mi verdadera madre? No lo sabía. Pero una cosa estaba clara. Nada. Era lo que parecía. Y entonces. Lo escuché otra vez. Pasos. Esta vez. Más cerca. Justo afuera. Alguien estaba ahí. Esperando. El sonido era claro. Lento, pesado, deliberado. No eran pasos al azar. No era alguien pasando por el pasillo. Era alguien que sabía exactamente dónde estaba. Justo afuera. No pensé. No analicé. Mi cuerpo se tensó automáticamente. Miré alrededor buscando una salida. Pero solo había una puerta. La misma por donde había entrado. Y ahora. Esa puerta. Ya no era una opción. Los pasos se detuvieron. Silencio. Ese tipo de silencio que grita más que cualquier ruido. Podía sentir mi respiración acelerada. Podía escuchar mi corazón golpeando contra mi pecho. Y entonces. La manija de la puerta. Se movió lentamente. Un pequeño giro. Pero suficiente para confirmar algo. No estaba solo. Miré a mi alrededor desesperadamente. Un armario abierto. Oscuro. Sin pensar. Corrí hacia él. Me metí dentro. Y cerré la puerta lentamente. Dejando un pequeño espacio para ver. El sonido fue suave. Casi silencioso. Pero cada milímetro que se abría. Se sentía eterno. Y entonces. Alguien entró. No pude ver su rostro completamente. Solo una silueta. Alta. Inmóvil. Observando. No estaba confundido. No estaba buscando algo al azar. Sabía exactamente lo que hacía. Y eso lo hacía más peligroso. Mi respiración se volvió más lenta. Intentaba no hacer ruido. Pero mi cuerpo no dejaba de temblar. Porque en ese momento entendí algo. Esto ya no era una historia. Era real. Sé que estás aquí. Mi corazón se detuvo. Su voz era baja. Controlada. Fría. No lo dijo como una posibilidad. Lo dijo como una certeza. Has llegado más lejos de lo que esperaba. Cada palabra. Confirmaba algo peor. Esto no era coincidencia. Esto estaba conectado. Lo vi caminar hacia la mesa. Tomó el sobre que había leído. Lo levantó. Y sonrió levemente.
Entonces ya sabes demasiado. Silencio. En ese momento, mi pie se movió ligeramente. Un sonido mínimo. Pero suficiente. Su cabeza giró lentamente. Hacia el armario. Directo. Sin dudar. Sal. No gritó. No amenazó. Pero su voz no dejaba opción. Sabía que no podía quedarme ahí. Sabía que había terminado. Respiré profundo. Y abrí la puerta. Salí lentamente. Y por primera vez, lo vi. Su rostro era serio. Sin emoción. Pero sus ojos lo decían todo. Sabía quién era yo. ¿Quién eres? Intenté sonar firme. Pero mi voz no me obedecía. Sonrió ligeramente. No soy el problema. Hizo una pausa. Tu madre lo es. Mi mente explotó. ¿Cuál de ellas? Silencio. Y entonces. Lo dijo. Las dos. El aire desapareció. Nada tenía sentido. Nada encajaba. Si quieres sobrevivir. Se acercó lentamente. Deja de buscar. Y entonces. Escuchamos algo. Sirenas. A lo lejos. Se tensó. Miró hacia la puerta. Y luego. A mí. Esto apenas comienza. Y salió. Desapareció. Tan rápido como llegó. Me quedé ahí. Inmóvil. Intentando entender. Pero solo había una verdad. Esto. Era mucho más grande de lo que imaginaba. La puerta se cerró. Y el sonido de sus pasos desapareció en el pasillo. Pero el silencio que dejó era aún más fuerte. Me quedé inmóvil. Intentando respirar. Intentando pensar. Pero mi mente no podía seguir el ritmo de todo lo que acababa de pasar. Las dos. Esa palabra no dejaba de repetirse. Como un eco. Como una advertencia. Si ambas estaban involucradas. Entonces todo lo que creía era falso. No solo había una mentira. Había un sistema entero de secretos. Mis manos temblaban mientras volvía a tomar el sobre. Lo miré otra vez. Cada palabra ahora tenía más peso. Estás en peligro. Te han estado observando. No confíes en nadie. Antes parecía exagerado. Ahora. Era una advertencia real. Revisé el apartamento con más atención. No como alguien curioso, sino como alguien que busca sobrevivir. Y entonces lo encontré. Debajo de la mesa. Pegado con cinta. Había otro papel. Más pequeño. Más oculto. Como si no estuviera destinado a ser encontrado fácilmente. Mis manos estaban frías. Lo abrí lentamente. Y leí. Si llegaste hasta aquí, significa que decidiste no detenerte. Tragué saliva. Tu madre no solo estaba en peligro. Hice una pausa. Mi corazón latía con fuerza. Ella era parte de eso. No. Las palabras salieron solas. Mi mente se negó a aceptarlo. Y la mujer que te crió, lo sabía. Silencio. Las piezas empezaron a encajar. Las mentiras. El silencio. El miedo. No era solo protección. Era encubrimiento. Hubo algo que hicieron. Algo que no debía salir a la luz. Algo por lo que aún hoy, alguien está dispuesto a matar. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. Y tú, eres la clave. El papel cayó de mis manos. ¿Qué tenía que ver yo con todo esto? ¿Por qué yo? Había una última línea. Una dirección. Y una frase. Si quieres la verdad completa, ven solo. Mi mente gritaba que me detuviera. Que esto era demasiado.
Pero algo dentro de mí no podía parar. Porque ya no era solo sobre mi pasado. Era sobre mi vida. Guardé el papel. Y salí. El pasillo estaba vacío. Pero la sensación seguía ahí. El mundo afuera ya no se veía igual. Todo parecía más oscuro. Más peligroso. Como si cada persona pudiera estar observando. Ahora sabía algo. No podía confiar en nadie. Ni en mi madre adoptiva. Ni en mi madre biológica. Ni siquiera en las personas que intentaban ayudarme. Seguir. Hasta el final. Miré la nueva dirección. Este era el siguiente paso. Tal vez el último. Por primera vez. Sentí miedo real de continuar. Pero también sabía algo. Si me detenía ahora, nunca sabría la verdad. Respiré profundo. Y avancé. Porque ya no había vuelta atrás. Y esta vez, no era solo una historia. Era una carrera contra el tiempo. El camino hacia esa última dirección se sintió diferente. No era como antes. Ya no era solo curiosidad. Era destino. Cada paso que daba, sentía que me acercaba a algo inevitable. Algo que había estado esperando toda mi vida. Llegué. Era una casa aislada. Lejos del ruido. Lejos de todo. Silenciosa. Demasiado silenciosa. Como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Me detuve frente a la puerta. Mi mano temblaba. Porque sabía que después de esto no habría más preguntas. Solo respuestas. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y toqué la puerta. La puerta se abrió casi de inmediato. Y esta vez, sí era ella. Nos miramos. Y en ese instante, todo se detuvo. Había algo en sus ojos. Algo familiar. Algo que no podía explicar. Pero que sentía. Ninguno habló al principio. No hacía falta. Porque ambos sabíamos. ¿Quién era el otro? Sabía que vendrías. Su voz era suave. Pero cargada de emoción. Entré. La puerta se cerró detrás de mí. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí paz. Nos sentamos. Y entonces, ella comenzó a hablar. Hace años, formé parte de algo que nunca debí conocer. Mi cuerpo se tensó. Era un grupo, personas con poder, con influencia. Hizo una pausa. Personas que hacían cosas que nadie debía descubrir. Yo vi algo. Silencio. Algo que no debía ver. Y desde ese momento, me convertí en un problema. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que vendrían por mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no podía permitir que te encontraran a ti. Por eso te dejé. Esa frase. Ya no dolía igual. Porque ahora la entendía. Ella era la única en quien podía confiar. Todo encajó. Le pedí que te protegiera. Pero también le pedí que te dijera la verdad. Silencio. Y eso nunca pasó. Porque mientras no supieras, estabas a salvo. Pero cuando empezaste a buscar, me miró directamente. Te encontraban. El hombre. El seguimiento. Las advertencias. No era coincidencia. Era consecuencia. ¿Y ahora qué? Mi voz era tranquila. Sorprendentemente tranquila. Ahora, ya no puedes volver atrás. Se acercó. Me miró. Y dijo algo que nunca olvidaré. Lo siento. Y en ese momento, entendí algo. La verdad. No siempre llega para destruirte. A veces. Llega para despertarte. Hoy. Sé quién soy. No por los documentos. No por los nombres.
sino por la historia completa. Porque al final, no fue la mentira lo que me cambió. Fue la verdad. Si esta historia te impactó, comenta. La verdad siempre encuentra su camino. Y suscríbete. Porque la próxima historia podría ser más real de lo que imaginas.